Desde que eras pequeño, algo dentro de ti gritaba que no pertenecías del todo a este mundo. Te sentías diferente, fuera de lugar, como si tu alma estuviera conectada con algo que los demás no podían ver. Y no era tu imaginación. Lo que llevas sintiendo toda la vida tiene una raíz espiritual poderosa. Y hoy, por fin, vas a entenderla. ¿Te has preguntado por qué sufriste tanto desde niño? ¿Por qué percibías cosas que nadie más notaba? ¿Por qué sentías un vacío aun cuando todo parecía estar bien? Tal vez pensaste que eras demasiado sensible, demasiado raro, demasiado algo, pero lo que en realidad eras, lo que eres, es un elegido, una vida marcada desde el vientre por las profecías bíblicas, una alma separada por Dios para cumplir un propósito eterno. Este no es un video común. Aquí no te hablaré de motivación vacía ni de fórmulas superficiales. Te hablaré de la fe real que nace del quebranto, del poder de Dios que se manifiesta en medio de la incomprensión, de la salvación que transforma heridas en señales. Te revelaré lo que la Biblia Sagrada dice sobre las almas apartadas, sobre aquellos que, como tú, nunca pudieron encajar, porque fueron llamados a despertar. Si alguna vez te sentiste rechazado, confundido, perdido o incomprendido, este mensaje es para ti. Este es el momento de mirar tu historia con ojos espirituales. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo sanará tu pasado, también activará tu llamado. Suscríbete ahora mismo si sientes que este mensaje es para ti. No lo pospongas. Hazlo por tu alma, por tu proceso, por la misión que Dios ha depositado en ti, porque cuando termines este video, ya no verás tu vida con los mismos ojos. Sentimientos de diferencia desde la infancia. ¿Recuerdas esa sensación constante de no encajar incluso desde muy pequeño? No importaba si estabas rodeado de amigos, en medio de una fiesta familiar o en la escuela. Había algo dentro de ti que te hacía sentir fuera de lugar. Tal vez te preguntaste, muchas veces, ¿por qué me siento tan diferente? Y aunque trataste de adaptarte, de copiar comportamientos, de pertenecer, algo dentro de ti gritaba que no eras como los demás. No era arrogancia ni rechazo, era una voz profunda, como un susurro del Espíritu Santo, que ya desde niño te señalaba que tú habías sido apartado. Esa incomodidad, esa extrañeza silenciosa, era el eco de un llamado eterno que tu alma ya conocía antes de poder expresarlo con palabras. Muchos intentan explicar esta sensación con términos psicológicos: alta sensibilidad, personalidad introspectiva, incluso traumas familiares, pero lo que tú sentías iba más allá de lo humano, era espiritual. Cuando todos reían de algo superficial, tú te quedabas pensando en el porqué. Mientras otros vivían sin preocuparse por el mañana, tú tenías preguntas profundas sobre el propósito de la vida, la existencia del alma, la justicia, la muerte. Desde muy pequeño, algo en ti buscaba respuestas que los demás ni siquiera se hacían. ¿Será que esa diferencia era una señal temprana de tu conexión con el reino de Dios? ¿Será que tu espíritu ya percibía lo que tu mente aún no podía entender? A veces, te mirabas al espejo y te sentías como si fueras de otro lugar, como si hubieras sido sembrado en esta tierra con una misión invisible, con una carga interior que no podías explicar. El libro de Jeremías nos recuerda algo poderoso. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. ¿Y si tu historia también empezó antes de tu nacimiento? ¿Y si esa diferencia que sentiste desde niño era la marca invisible de un destino divino? No todos son llamados de esta manera. No todos cargan esta sensación desde la infancia. Solo los que han sido escogidos desde el vientre, los que fueron marcados por profecías bíblicas aún no reveladas. Este sentimiento te hizo pasar por momentos de profunda soledad. A veces, incluso tus padres o hermanos no lograban comprenderte. Sentías que tus preguntas los incomodaban, que tu sensibilidad emocional era vista como exageración, que tu necesidad de estar a solas era malinterpretada. Pero en medio de todo eso, comenzaste a desarrollar una intimidad con Dios sin darte cuenta. Tal vez lloraste muchas noches sin saber por qué, y sin entenderlo, estabas haciendo tu primera oración. Aquella sensación de no pertenecer te estaba acercando silenciosamente
a la presencia de aquel que te creó con un propósito eterno, aquel que te separó para algo que solo tú podrías hacer, y ahora, mirando hacia atrás, ¿puedes ver cómo todo tenía un sentido? Esa diferencia no era una maldición, era un regalo, era la señal silenciosa de tu llamado, era el inicio de una historia que el cielo ya había comenzado a escribir sobre ti. Hoy puedes usar esa memoria para identificar tu identidad espiritual. Puedes abrazar esa sensación de diferencia como un recordatorio de que fuiste escogido por Jesucristo, no para encajar en el mundo, sino para ser luz en medio de las tinieblas. Pero eso era solo el comienzo. Lo que vino después fue aún más revelador: aislamiento social y sensibilidad emocional extrema. Con el paso del tiempo, esa sensación de diferencia que te acompañaba desde la infancia se transformó en algo más profundo, un aislamiento silencioso que te separaba, incluso sin querer. No se trataba de que fueras solitario por elección, sino de una separación natural, casi divina, que se fue formando entre tú y el resto del mundo. Había momentos en los que sentías que nadie realmente te entendía, como si hablaras un idioma distinto, como si tus emociones fueran demasiado intensas para los que te rodeaban. Y mientras muchos buscaban distraerse con cosas superficiales, tú percibías el dolor, la falsedad, el vacío, con una claridad casi dolorosa. Esa sensibilidad emocional extrema no era una debilidad, era un don, aunque en ese momento se sintiera como una carga. Desde pequeño, eras capaz de detectar las emociones no dichas, el sufrimiento oculto detrás de una sonrisa, las intenciones detrás de las palabras. Esa percepción tan afinada muchas veces te llevó a aislarte, porque lo que tú sentías parecía ser demasiado para los demás. La Biblia Sagrada nos habla del poder de discernimiento espiritual, y tú ya lo vivías sin comprenderlo. ¿Te acuerdas de esos momentos en los que llorabas por cosas que nadie más notaba? ¿O cuando te afectaba profundamente la tristeza de alguien, incluso si no lo conocías bien? Ese corazón sensible era, y es, uno de los canales por los cuales el Espíritu Santo comienza a operar. Tú no solo veías lo visible, tú sentías lo invisible, pero esa profundidad emocional también te llevó a ser herido muchas veces. Las palabras que otros olvidaban en segundos, tú las cargabas por días. Las traiciones, los rechazos, las injusticias, todo se grababa en tu alma con una intensidad especial, y aunque muchos se burlaban de tu sensibilidad, Dios la veía como una herramienta sagrada. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Tu llanto no era señal de debilidad, era semilla de una futura consolación. Tu dolor era terreno fértil para la compasión que más adelante usarías para sanar a otros. Lo que parecía una maldición emocional era en realidad una preparación para el ministerio de tu vida. Por eso, no es extraño que hayas preferido el silencio antes que la confrontación, la soledad antes que la superficialidad. Tu alma ansiaba profundidad, verdad, sentido. No podías quedarte en la superficie de las cosas. Necesitabas sumergirte en lo que otros evitaban. Y muchas veces, en esos momentos de aislamiento, fue donde comenzaste a experimentar pequeñas revelaciones, pensamientos que venían de lo alto, sueños que te hablaban, una paz inexplicable que descendía en medio del dolor. ¿Y si ese aislamiento no era un castigo, sino un tiempo sagrado de formación? ¿Y si Dios te estaba escondiendo del mundo para formarte en lo secreto, como hizo con David en el campo antes de enfrentar a Goliat? Aplicar esta conciencia en tu vida espiritual hoy significa dejar de huir de tu sensibilidad. Es tiempo de abrazarla como una herramienta celestial. Lo que otros llaman debilidad, Dios llama poder, porque solo los corazones sensibles pueden llevar el peso de la compasión divina. Solo quienes han sentido profundamente pueden amar verdaderamente. Y si alguna vez pensaste que eras demasiado frágil para este mundo, recuerda, Jesucristo también lloró, también se apartó, también fue incomprendido. Y fue precisamente en su sensibilidad donde se reveló el poder de Dios. Pero eso no fue todo. Aún faltaban señales más profundas que marcarían tu despertar espiritual. Percepciones espirituales desde temprana edad. Hay algo que muchos no entienden, pero que tú sabes muy bien. Desde niño,
Percibías cosas que no se podían explicar con la lógica. Era como si tu espíritu ya estuviera despierto, como si pudieras sentir la presencia de lo invisible. A veces te encontrabas mirando al cielo con una extraña sensación de que alguien te observaba, pero no con juicio, sino con amor. En otras ocasiones, tenías sueños tan vívidos que al despertar te costaba distinguir entre lo real y lo espiritual. Mientras otros vivían completamente enfocados en lo material, tú tenías momentos de conexión con algo mucho más profundo. Tal vez no sabías que lo que te estaba tocando era el Espíritu Santo, pero tu alma ya lo reconocía. Muchos niños tienen imaginación, sí, pero lo tuyo iba más allá del juego. Había una conciencia espiritual precoz en ti. Percibías atmósferas. Sabías cuando un lugar estaba cargado de tristeza o de gozo, aunque nadie lo dijera. Sentías cuando alguien tenía el corazón roto, aunque estuviera sonriendo. Esa capacidad de percibir lo intangible era el inicio de una vida marcada por lo profético. La Biblia está llena de historias de personas que, desde su juventud, tuvieron visiones o encuentros con lo divino. Samuel, por ejemplo, escuchó la voz de Dios siendo apenas un niño, sin siquiera entender quién le hablaba. 1 Samuel 3:1-10. ¿Y si tu historia es parecida? ¿Y si aquello que percibías no era casualidad, sino parte de un llamado sagrado? Tal vez viste cosas que los demás no vieron. Tal vez sentiste presencias. Escuchaste palabras en tu interior. Tuviste visiones o sueños que te marcaron. Y lo más difícil, no podías contárselo a nadie. Porque, ¿quién iba a creer a un niño que decía que sentía a Dios cerca? ¿Quién iba a tomar en serio tus visiones o tus lágrimas repentinas sin causa aparente? Muchos callamos esas experiencias por miedo a ser juzgados, por temor al rechazo. Pero lo que el mundo llama raro, Dios lo llama revelación. Y esas experiencias no eran alucinaciones, eran toques espirituales que el Padre usaba para ir moldeando tu fe, aún sin que tú supieras lo que era la fe. Con el tiempo, quizás comenzaste a reprimir esa sensibilidad espiritual. Tal vez pensaste que era mejor ser como todos, ignorar lo que sentías, apagar esa llama interior. Pero eso solo trajo más confusión, porque cuando un alma ha sido tocada por el reino de Dios, nada en este mundo logra saciarla. Puedes correr, puedes distraerte, puedes esconderte, pero hay una parte de ti que siempre sabrá que nació para más. Esa percepción espiritual no desapareció, solo quedó adormecida, esperando el momento en que el Espíritu Santo te despertara por completo. Y si estás leyendo esto, ese momento puede estar más cerca de lo que imaginas. Ahora es tiempo de reconectar con esa sensibilidad que siempre estuvo en ti, de volver a escuchar esa voz suave que una vez oíste en tu niñez, de tomar en serio esos sueños, esas visiones, esas señales que han sido constantes en tu vida. No eran casualidades, eran llamados. Y el primer paso para responder es abrir tu corazón a la palabra de Dios y volver a orar como un hijo que regresa al hogar, porque ese niño que una vez sintió el cielo tan cerca, sigue vivo dentro de ti. Y lo que estaba por venir haría que todas esas percepciones cobraran aún más sentido, un rechazo profundo a lo mundano y una sed creciente por lo sagrado, resistencia a lo mundano y atracción por lo sagrado. No todos sienten lo mismo cuando están frente al ruido del mundo. Algunos se sumergen con facilidad en la corriente del sistema, ambición, vanidad, placeres momentáneos, distracciones sin sentido. Pero tú no podías. Había algo en ti que te repelía de todo eso. Aunque intentaras participar, tu espíritu se sentía incómodo. Las conversaciones superficiales te agotaban, las fiestas sin propósito te vaciaban, los excesos te dejaban con una sensación de pérdida, como si estuvieras traicionando algo dentro de ti. Era como si una voz suave, pero firme, te dijera por dentro, este no es tu lugar. Y con el tiempo, empezaste a comprender que esa voz era la del Espíritu Santo, protegiéndote y separándote. Mientras otros se deleitaban en lo temporal, tú sentías una sed que nada de eso podía calmar. Buscaste llenar el alma con lo que el mundo ofrece, pero todo se desvanecía rápido. La Biblia Sagrada lo dice claramente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Y aunque en tu mente no tenías esa palabra clara,
Tu corazón ya vivía ese principio. No era religiosidad, era una separación natural, espiritual, profunda. Había una atracción en ti por lo sagrado, por lo puro, por lo eterno. Incluso cuando no entendías la fe, ya había un anhelo por la verdad, por Dios, por un propósito más grande que el simple hecho de existir. Tal vez recuerdas cuando te encontraste en medio de situaciones en las que todos se sentían cómodos, pero tú no. Cuando dijiste no a algo que todos aceptaban, cuando te alejaste sin saber por qué, cuando decidiste no seguir a la multitud. Esos momentos fueron pequeñas victorias espirituales, aunque tú no lo supieras. Fue el poder de Dios, guardando tu alma del daño. Fue la mano invisible del Padre desviándote de caminos que podrían haberte destruido. ¿Y sabes por qué? Porque fuiste elegido, y los elegidos sienten rechazo por lo que contamina, incluso antes de entender la razón. Esa resistencia que sentías no era arrogancia, era protección divina. Y por el otro lado, también notaste que te atraían cosas que a los demás no les interesaban. El silencio, la naturaleza, los momentos de reflexión, la música que hablaba del alma, las historias de la Biblia. Incluso si solo habías escuchado fragmentos, había una fascinación interna por lo espiritual. ¿Cómo es posible que desde tan joven sintieras una conexión con lo sagrado sin haberlo buscado conscientemente? Porque tu espíritu, aunque el mundo lo haya intentado enterrar, nunca dejó de buscar la salvación, nunca dejó de reconocer la voz de su Creador, y esa atracción por las cosas celestiales era una señal clara de que tu alma pertenecía al reino de Dios. Hoy, puedes usar esa misma sensibilidad para caminar con firmeza. Si sigues sintiendo rechazo por lo vano, si lo superficial te sigue pareciendo ruido, si el pecado te incomoda, no lo rechaces. Escúchalo. Es Dios guiándote. Esa hambre por lo eterno no viene de ti, viene del cielo. Y si hay algo que puedes hacer ahora mismo, es nutrir esa sed con la palabra de Dios, buscar su presencia en oración y rendirte al propósito que siempre estuvo escrito para ti. Porque cuanto más te alejes del mundo, más cerca estarás del corazón de Jesucristo. Y justo cuando pensabas que ya habías entendido tu diferencia, comenzaron a llegar pruebas más profundas que desafiaron tu fe desde los cimientos. Ataques y pruebas inexplicables en la vida temprana. Tal vez te has preguntado muchas veces, ¿por qué mi vida fue tan difícil desde tan joven? Mientras otros parecían tener una infancia tranquila, tú enfrentaste tormentas demasiado intensas para tu edad, dolor familiar, rechazo, enfermedades, pobreza, ansiedad, pérdidas, tempranas o incluso abusos que marcaron tu alma. Era como si el enemigo supiera desde el inicio que tú no eras cualquier persona, como si los ataques no fueran casuales, sino dirigidos. ¿Y si te dijera que no eran simples desgracias? ¿Y si todo formaba parte de una batalla espiritual por tu destino? Porque cuando un alma ha sido marcada por el reino de Dios, el infierno tiembla y se adelanta para intentar destruir lo que aún no ha florecido. Las Escrituras lo revelan. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa lucha entre la luz y las tinieblas se libraba sobre tu vida desde antes que pudieras comprenderla. ¿Recuerdas cuántas veces estuviste al borde? ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a soportar, o que simplemente no encajabas en esta vida? Eran intentos del enemigo para quebrarte antes de que descubrieras quién eres realmente. Porque cuando una persona despierta al llamado divino, se vuelve un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y por eso los ataques llegan tan pronto, para tratar de impedir que ese despertar ocurra. Lo más profundo es que muchas de estas pruebas te hicieron cuestionar tu valor, te hicieron sentir indigno, roto, sin esperanza. Pero, amado, ¿no fue acaso José traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo antes de llegar al palacio? ¿No fue Moisés exiliado en el desierto antes de liberar a su pueblo? ¿Y David, perseguido y olvidado, antes de ser rey? Cada uno de ellos enfrentó pruebas inexplicables, porque su llamado era sobrenatural, y tú no eres la excepción. Lo que viviste no fue castigo, fue formación, fue fuego refinador, fue la mano de Dios permitiendo procesos para que tu carácter fuera moldeado, y tu fe, probada como oro puro. Sin esas heridas,
No tendrías la autoridad espiritual que estás destinado a aportar. Tal vez lloraste solo muchas noches. Tal vez gritaste a Dios sin respuesta. Tal vez incluso lo culpaste. Pero, aún en tu dolor, algo dentro de ti seguía buscando. Seguías creyendo aunque fuera con poca fuerza. Esa es la fe que conmueve el corazón del Padre, porque el que, aún herido, sigue buscando a Dios, se convierte en un guerrero espiritual. Hoy puedes mirar atrás y reconocer que no fue en vano. Cada golpe te preparó, cada caída te fortaleció, cada traición te enseñó a discernir. Y lo más bello, en medio de todo, Dios nunca te abandonó. Aun cuando no lo sentías, Él estaba allí, guardándote, llamándote, esperando el momento en que abrirías tu corazón de verdad. Ahora, en vez de preguntarte por qué sufriste tanto, puedes preguntarte, ¿para qué? Y la respuesta está en tu llamado. Dios ha confiado en ti algo demasiado grande como para dejarlo en manos inexpertas. Por eso permitió el desierto, para formar en ti un corazón maduro, humilde, dependiente del Espíritu Santo. Hoy puedes usar cada cicatriz como testimonio. Puedes mirar al que está sufriendo y decirle, yo también pasé por ahí, y Jesús me rescató. Y cuando ese dolor encuentra propósito, se convierte en poder. Pero aún había algo que cambiaría tu vida para siempre. El día en que escuchaste la voz de Dios por primera vez. Primer encuentro con la palabra de Dios o revelación divina. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. No siempre ocurren con luces, voces audibles o eventos sobrenaturales visibles. A veces, suceden en el silencio. A veces, una sola frase, una oración, un versículo, una canción, un susurro en el alma, pueden romper cadenas invisibles y abrir una puerta que nunca más se volverá a cerrar. ¿Recuerdas cuándo fue que tu corazón tembló por primera vez al oír la palabra de Dios? Tal vez no sabías lo que sentías. Tal vez fue una predicación que escuchaste sin querer, una Biblia olvidada en casa, una palabra en medio del caos. Pero algo en ti se quebró, algo se encendió. Era el Espíritu Santo tocando las profundidades de tu ser. No fue solo información, no fue religión, fue revelación. Como si, por primera vez, entendieras que no estabas solo, que siempre hubo un plan, que tu vida tenía sentido. Ese primer contacto con lo sagrado rompió la ceguera espiritual. La Biblia no era más un libro antiguo, era una voz viva que hablaba directo a tu alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Y esa espada te alcanzó, te abrió, te expuso, pero también te sanó. Fue allí donde entendiste que todas las piezas de tu pasado empezaban a encajar. El dolor, la diferencia, las lágrimas, el aislamiento, todo te había llevado a ese momento. Y es que el primer encuentro con Dios no siempre viene envuelto en gloria. A veces llega en medio del polvo, del llanto, del pecado, de la desesperación, pero es ahí donde más brilla su gracia. Como cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, no para condenarla, sino para restaurarla. Juan 8, 10, 11. Así fue contigo. No importaba cuánto habías fallado, cuánto habías dudado, cuán lejos habías estado. Cuando el poder de Dios te tocó, supiste que algo había cambiado para siempre. No fue una emoción, fue una convicción profunda, una certeza que no se puede explicar con palabras, pero que marcó tu alma como un sello eterno. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. El mundo seguía igual, sí, pero tú ya no eras el mismo. Había un hambre nueva, una inquietud sagrada, un deseo de conocer más, de entender más, de vivir más cerca de esa voz que un día te despertó. Tu corazón ardía cuando leías la Biblia Sagrada. Tus ojos se llenaban de lágrimas con una simple oración. Era como si tus sentidos se hubieran afinado a una nueva frecuencia, porque así obra el reino de Dios. No a través de grandes espectáculos, sino en lo íntimo, en lo invisible, en lo profundo. Ese primer encuentro fue una promesa, una siembra, y ahora comenzabas a dar los primeros frutos de una nueva identidad. Aplicar este momento en tu caminar hoy es recordar siempre ese primer amor, volver a esa pureza de corazón, con la que miraste al cielo por primera vez con esperanza. No permitas que el tiempo, las heridas o el ruido de la vida apaguen ese fuego. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración,
Recuerda lo que sentiste cuando por fin entendiste que Jesucristo había estado contigo desde el principio. Y si alguna vez lo dudas, vuelve a ese lugar, porque lo que viviste no fue una emoción pasajera, fue una revelación divina, y con el tiempo, comenzarías a ver que Dios no solo te habló una vez, Él seguiría, confirmando paso a paso, que siempre estuviste en sus planes, confirmaciones espirituales que vinieron con el tiempo. Después de ese primer encuentro con la palabra de Dios, algo empezó a cambiar dentro de ti, pero también a tu alrededor. Lo que antes parecía confuso comenzó a tener sentido. Las piezas rotas de tu historia comenzaron a encajar, y lo más impactante fue que, sin buscarlo, comenzaron a llegar confirmaciones. Personas que, sin conocerte, te hablaban palabras que resonaban como ecos de lo que ya habías sentido, mensajes en predicaciones que describían tu alma, sueños que se cumplían, coincidencias que eran demasiado precisas como para ser casualidades. Dios no solo te había llamado, ahora estaba confirmando que sí, eras parte de algo mucho más grande. Tal vez recuerdas ese momento en que alguien oró por ti y dijo exactamente lo que necesitabas escuchar, o cuando, en medio de una duda, abriste la Biblia y allí estaba la respuesta, o ese día en que sentiste que el cielo te abrazaba de una forma tan real que tu corazón no pudo resistir y lloraste como un niño. No era sugestión, no era coincidencia, era el poder de Dios revelándote que su mano estaba sobre tu vida, que todas esas marcas de tu pasado eran huellas de un proceso divino, que tú no eras producto del azar, sino una profecía caminando. Y sabrás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 49:23. Lo más hermoso de las confirmaciones espirituales es que no vienen todas de una vez, vienen en el tiempo justo, como señales en el camino, como si Dios supiera cuándo necesitas un recordatorio de que sigues en la ruta correcta. Y es ahí donde entiendes que no estás solo, que no estás loco, que no te lo imaginaste, que tu sensibilidad, tus pruebas, tus lágrimas, tu fe, todo estaba siendo guiado con precisión celestial. Y es que el que camina con el Espíritu Santo aprende a ver los detalles, aprende a discernir cuando una conversación es más que una charla, cuando una puerta cerrada es una protección, cuando una demora es una preparación. Cada confirmación fortalece tu fe, pero también exige una respuesta, porque Dios no revela cosas solo para consolarte, sino para activarte. Las señales que recibiste no fueron solo para calmar tu alma, sino para recordarte que tienes una misión, y ahora, más que nunca, es tiempo de responder a ese llamado, de usar todo lo vivido, lo bueno y lo doloroso, como testimonio, de permitir que el poder de Dios fluya a través de ti, porque, si llegaste hasta aquí, no fue solo para entender tu historia, fue para comenzar a caminar con propósito. Cada confirmación es una invitación, una puerta, una responsabilidad. Hoy puedes mirar tu vida como un todo. Ya no solo ves pedazos sueltos, ahora ves una historia escrita por el cielo. Y lo mejor es que aún no termina. Dios sigue hablando, sigue mostrando, sigue usando personas, circunstancias, silencios y palabras para confirmarte que fuiste escogido. Así como Jesucristo confirmó una y otra vez que Pedro sería pescador de hombres aunque él dudara, así también te confirma a ti, porque Él no elige por casualidad, Él elige por eternidad. Y ahora que comprendes de dónde vienes y por qué te sentiste diferente desde niño, estás listo para abrazar tu identidad espiritual con valentía. Pero antes de seguir, es hora de lembrar quem mais precisa ouvir esta verdade, porque há outros, assim como você, que ainda estão tentando entender porque nunca foram iguais aos demais. Ahora que has recorrido esta historia, tu historia, con nuevos ojos, te hago una pregunta que solo tú puedes responder con honestidad. ¿Vas a seguir ignorando las señales que el cielo te ha estado enviando desde tu infancia? ¿O por fin vas a abrazar la identidad espiritual que siempre fue tuya? Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes negar que hubo un propósito detrás de cada lágrima, de cada diferencia, de cada prueba. Hoy el Espíritu Santo te ha recordado que tú no fuiste llamado a encajar, sino a despertar, a caminar en fe, a hablar vida, a reflejar el reino de Dios en todo lo que haces. Y si llegaste hasta aquí,
es porque ya estás listo. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este canal no es solo un espacio de contenido, es una comunidad de almas despiertas que están redescubriendo su llamado a través de la palabra de Dios. Y si sentiste que este video habló directo a ti, comenta abajo, estoy despertando. Voy a leerte y orar por ti. Y no olvides ver el próximo video, porque allí hablaremos de las señales invisibles que marcan a los verdaderos discípulos de Jesucristo. Te aseguro, te va a estremecer el alma. Que el Espíritu de Dios te abrace fuerte esta noche, que el amor de Jesucristo sane tus heridas, y que la luz eterna del reino guíe cada paso que des a partir de hoy. Nos vemos pronto. Shalom.